Pensaron que podían intimidar a una niña y salirse con la suya, pero no tenían idea de que su madre era una campeona legendaria, dispuesta a hacer lo que fuera para proteger a su hija. Lo que ocurrió en ese oscuro callejón cambió sus vidas para siempre. Mira hasta el final. No vas a creer lo que pasa después. Suscríbete y escribe en los comentarios qué harías tú en su lugar. El sol ya había comenzado a ocultarse detrás de las colinas bajas que rodeaban el pueblo, dejando en el cielo una franja de colores cálidos que se desvanecían lentamente. Era esa hora en la que el día se rendía sin prisa ante la noche, cuando las calles adquirían un tono más suave y los sonidos se volvían familiares, casi íntimos. En aquel lugar, uno de esos pueblos pequeños donde la rutina parecía inmutable, la vida avanzaba con la misma cadencia de siempre. Los vecinos regresaban a casa después del trabajo, los comercios cerraban sus puertas con la certeza de volver a abrirlas a la mañana siguiente, y las farolas se encendían una a una, como si siguieran un ritual aprendido de memoria. Había una sensación de seguridad profundamente arraigada en aquel entorno. No era una seguridad vigilada ni impuesta, sino una confianza casi ingenua en que nada verdaderamente malo podía suceder allí. Las personas se saludaban por su nombre, los rostros resultaban conocidos, y hasta los silencios parecían previsibles. El pueblo ofrecía la ilusión de que el mundo exterior, con sus peligros y contradicciones, se quedaba lejos, atrapado más allá de las carreteras que lo conectaban con otros lugares. En una esquina cercana a la calle principal se encontraba un pequeño café familiar, un establecimiento sencillo pero lleno de vida. Las luces del interior brillaban con una calidez acogedora que invitaba a entrar. A través de las ventanas se distinguían las mesas ocupadas, el vapor elevándose desde las tazas de café y el movimiento constante del personal atendiendo a los clientes. El olor a comida recién preparada se mezclaba con el de pan tostado y café fuerte, creando una atmósfera que hablaba de costumbre y refugio. Para muchos en el pueblo, aquel lugar no era solo un sitio donde comer, sino un punto de encuentro, una extensión del hogar. Ronda empujó la puerta del café con un gesto firme pero relajado, sosteniéndola abierta para que su hija pasara primero. Maya entró y dejó escapar un suspiro leve, como si al cruzar el umbral pudiera desprenderse del peso del día. Ajustó la correa de su mochila sobre el hombro y sacudió ligeramente el cabello, todavía revuelto por la brisa fresca del exterior. Ronda la siguió, cerrando la puerta tras de sí, y durante un instante ambas se quedaron quietas, absorbiendo la familiaridad del lugar. No era la primera vez que venían allí. De hecho, aquel café formaba parte de su rutina, un espacio donde podían sentarse sin prisas y compartir una comida sencilla mientras hablaban de cualquier cosa. La camarera, una mujer de sonrisa amable y gestos rápidos, las reconoció enseguida. Su rostro se iluminó al verlas y les dedicó un saludo que sonó sincero, como el de alguien que se alegra de ver a viejos conocidos. Ronda respondió con una sonrisa discreta y un leve asentimiento. No buscaba atención, nunca lo había hecho. A pesar de que su nombre era conocido más allá de los límites de aquel pueblo, allí prefería pasar desapercibida, ser solo una madre más compartiendo un momento tranquilo con su hija. Tomaron asiento en una mesa junto a la ventana, desde donde se podía observar la calle, mientras la luz del atardecer daba paso lentamente a la noche. Mia se acomodó en su silla y tomó el menú por costumbre, aunque ya sabía de memoria lo que pediría. Había algo reconfortante en esa repetición, en elegir siempre lo mismo y encontrar placer en lo conocido. Ronda, por su parte, dejó la chaqueta a un lado y se recostó ligeramente, observando a su hija con atención silenciosa. Conocía bien ese gesto contenido, esa forma de sentarse cuando algo rondaba su mente. «¿Cómo te fue hoy en la escuela?», preguntó finalmente, con un tono tranquilo, sin presionar. Mia dudó un segundo antes de responder. Giró la pajilla del vaso de agua entre los dedos y fijó la mirada en la mesa. No parecía derrotada, sino pensativa, como alguien que busca las palabras correctas. «Más o menos», dijo al fin. «No fue terrible, pero tampoco fue un buen día». Ronda levantó ligeramente las cejas, invitándola a continuar sin interrumpirla. Había aprendido que, con Mia, el silencio paciente era a menudo más efectivo que cualquier pregunta directa. Hubo un momento en clase,
prosiguió la chica. El profesor fue injusto con otro alumno. Y yo lo dije. Solo eso. No grité ni armé un escándalo, pero algunas chicas se molestaron. Dijeron que siempre me meto donde no me llaman, y luego hizo una breve pausa. Dijeron que seguro me creo valiente solo porque tú eres quien eres. Su voz no tembló, pero en sus palabras se percibía una mezcla de frustración y cansancio. No era la primera vez que escuchaba comentarios así. Desde pequeña había aprendido que llevar el apellido de su madre venía acompañado de expectativas ajenas, de prejuicios y comparaciones que nunca había pedido. Ronda apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos, inclinándose un poco hacia adelante. Hiciste lo correcto, dijo con firmeza. Defender a alguien cuando no es tratado con justicia nunca está mal. No importa lo que digan los demás. Mia levantó la vista y la miró a los ojos. En ellos había una mezcla de alivio y agradecimiento, como si necesitara escuchar esas palabras para reafirmar algo que ya sabía, pero que a veces resultaba difícil de sostener. A veces me cansa, admitió. Parece que siempre esperan algo de mí, como si tuviera que comportarme de cierta manera por tu culpa. Ronda negó suavemente con la cabeza. La gente siempre va a asumir cosas, respondió. No puedes controlar eso. Lo único que importa es que sepas quién eres y por qué haces lo que haces. Y yo sé que actúas por convicción, no por apariencia. Extendió la mano y apretó brevemente la de su hija, un gesto sencillo pero cargado de apoyo. Durante unos instantes, el mundo pareció reducirse a esa mesa, a esa conversación tranquila, al sonido de los platos llegando desde la cocina y a las voces apagadas de otros clientes. Era un momento ordinario, casi perfecto en su simplicidad. La camarera regresó con los platos humeantes y los colocó frente a ellas con destreza. El aroma de la comida llenó el espacio entre ambas, y Maya sonrió ligeramente, dejando de lado sus pensamientos por un instante. Comenzaron a comer mientras hablaban de cosas menores, de planes para el fin de semana, de una película que querían ver juntas. La tensión del día parecía disiparse poco a poco. Entonces, el sonido metálico de la campanilla sobre la puerta rompió la armonía del lugar. Dos hombres con uniforme policial entraron al café. Sus botas resonaron contra el suelo, con una pesadez que contrastaba con el ambiente acogedor. No parecían cansados ni relajados, como otros agentes que a veces pasaban por allí, sino atentos de una forma incómoda, como si esperaran algo más que una simple comida. Sus voces se elevaron de inmediato, demasiado altas para un espacio tan reducido. Ronda no giró la cabeza enseguida, pero sintió el cambio en el aire. Mia también lo percibió. Era una sensación difícil de explicar, una intuición que alertaba de que algo no encajaba. Aún así, ambas permanecieron en silencio, concentradas en sus platos, intentando ignorar la presencia de los recién llegados. Los oficiales se dirigieron al mostrador con una familiaridad arrogante, hablando por encima de la camarera y riendo entre ellos. Algunos clientes intercambiaron miradas incómodas, otros bajaron la vista. La tranquilidad que había envuelto el café unos minutos antes comenzó a resquebrajarse, casi imperceptiblemente. Ronda levantó la mirada por un instante y cruzó los ojos con uno de ellos. No hubo reconocimiento explícito, solo una sonrisa ladeada, cargada de algo que no era amabilidad. Ella sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario y luego volvió a concentrarse en su hija, consciente de que ese gesto, por pequeño que fuera, no había pasado desapercibido. Maya notó el leve cambio en la expresión de su madre y se tensó sin darse cuenta. El murmullo del café continuó, pero ya no sonaba igual. Bajo la superficie de esa tarde aparentemente tranquila, algo empezaba a agitarse, como una corriente oculta que amenaza con romper la calma. Ninguna de las dos sabía todavía hasta qué punto aquella ilusión de seguridad estaba a punto de desvanecerse. Pero en ese instante, mientras la noche caía sobre el pueblo y las luces del café brillaban con una falsa promesa de refugio, el equilibrio ya había comenzado a inclinarse. La presencia de los dos policías comenzó a sentirse en el café como una sombra que se alarga sin que nadie la invite. No hicieron nada abiertamente violento al principio, pero su manera de ocupar el espacio resultaba invasiva. Hablaban más alto de lo necesario,
Reían con estridencia y se movían con una seguridad exagerada, como si el lugar les perteneciera. Cada gesto, cada palabra, parecía diseñado para recordar a todos los presentes quiénes eran y qué representaban. No desde la idea de protección, sino desde una superioridad asumida. La camarera intentó mantener la normalidad, respondiendo con cortesía forzada mientras tomaba su pedido. Sus manos se movían rápido, pero su sonrisa se tensaba un poco más con cada comentario fuera de lugar. Los policías bromeaban entre ellos, intercambiando miradas cómplices y observando de reojo a los demás clientes. Algunos fingían no escuchar, otros bajaban la vista hacia sus platos, concentrándose de repente en detalles insignificantes, como si así pudieran volverse invisibles. Ronda percibía todo sin necesidad de mirar directamente. Tenía esa capacidad de leer una habitación, de captar cambios mínimos en el ambiente, adquirida a lo largo de años en los que aprender a anticiparse había sido una cuestión de supervivencia. Sin embargo, se obligó a mantenerse tranquila. No quería que la noche se desviara hacia un conflicto inútil, y menos delante de su hija. Se limitó a seguir comiendo, hablando en voz baja con Maya, aunque una parte de su atención permanecía alerta. Maya, en cambio, no podía ignorarlos con la misma facilidad. Sentía la tensión como un nudo en el estómago. Escuchaba fragmentos de su conversación, risas que no tenían nada de humor, comentarios que rozaban el desprecio. No eran palabras dirigidas a nadie en particular, pero tampoco eran inocentes. Había en ellas un tono que conocía bien, el mismo que había escuchado otras veces cuando alguien buscaba provocar, medir hasta dónde podía llegar sin consecuencias. Uno de los policías, el más alto, dejó escapar una carcajada especialmente fuerte y giró la cabeza, recorriendo el local con la mirada. Sus ojos se detuvieron un segundo más en la mesa de Ronda y Maya. No dijo nada, pero esa pausa fue suficiente. Maya frunció ligeramente el ceño, sin darse cuenta, un gesto breve que delataba su incomodidad. Fue un movimiento mínimo, pero no pasó inadvertido. El policía inclinó la cabeza, como si hubiera encontrado algo interesante, y murmuró algo a su compañero. Ambos rieron de nuevo. Maya apretó los labios y bajó la vista, intentando no reaccionar. Sabía, por experiencia, que cualquier señal podía convertirse en una excusa. Ronda notó el cambio en la postura de su hija. Sin decir nada, estiró la mano y la apoyó suavemente sobre la de ella. Un gesto discreto pero firme, una forma de decirle que estaba allí, que no estaba sola. Maya respiró hondo y asintió levemente, agradecida por ese apoyo silencioso. Los policías se sentaron en una mesa no muy lejos. Desde allí continuaron hablando, ahora con un tono que rozaba lo burlón. Comentaban anécdotas de su turno, exagerando situaciones, ridiculizando a personas que habían detenido, haciendo alarde de su autoridad. Cada frase parecía una demostración más de poder, una forma de marcar territorio. El resto del café se volvió más silencioso, como si todos compartieran una incomodidad que nadie se atrevía a expresar. En algún momento, uno de ellos levantó la voz lo suficiente para que se escuchara claramente. La gente hoy en día no sabe respetar, dijo. Creen que pueden decir lo que quieran sin consecuencias. La frase flotó en el aire, ambigua pero cargada de intención. Maya sintió un impulso inmediato de levantar la cabeza y responder, de defender esa idea que llevaba tan arraigada, la de que el respeto no se exige a golpes ni con intimidación. Pero se contuvo. Recordó las palabras de su madre, la importancia de elegir las batallas. Ronda, sin embargo, decidió intervenir de la única forma que consideró adecuada en ese momento. Giró apenas la cabeza y habló con un tono sereno, sin alzar la voz. Es un lugar familiar, dijo. Quizá podrían hablar un poco más bajo. No hubo agresividad en sus palabras, solo una petición clara, razonable. Durante un segundo, el silencio se hizo más denso. Los policías se quedaron quietos, sorprendidos por haber sido interpelados. El más joven sonrió con desdén, mientras el otro entrecerraba los ojos, evaluando la situación. «¿Perdón?», respondió finalmente, con una falsa cortesía que no lograba ocultar la molestia. «¿Tenemos un problema?». «No», contestó Ronda, manteniendo la calma. «Solo pedí un poco de consideración». El policía se recostó en la silla, cruzando los brazos. Su compañero dejó escapar una risa corta.
La gente es siempre tan sensible, murmuró, sobre todo cuando cree que tiene derecho a decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Maya sintió como el calor le subía a las mejillas. Apretó los puños bajo la mesa, luchando contra el impulso de replicar. Ronda volvió a posar su mano sobre la de ella, esta vez con un poco más de firmeza, recordándole que no era el momento. Finalmente, los policías parecieron perder el interés, al menos de forma aparente. Bajaron un poco la voz y continuaron con su conversación, aunque de vez en cuando lanzaban miradas hacia la mesa de Ronda y Maya. No eran miradas neutras, sino evaluadoras, como si estuvieran midiendo algo, esperando una reacción. El resto de la comida transcurrió en una calma tensa. Mia ya no tenía el mismo apetito. Cada sonido parecía amplificado. Cada movimiento de los policías la ponía en alerta. Ronda lo notaba, aunque no lo comentaba. Se limitó a mantener la conversación en temas ligeros, intentando reconstruir una normalidad que ya no se sentía auténtica. Cuando terminaron de comer, Ronda sugirió pedir algo para llevar, un pequeño gesto para cerrar la noche con una nota positiva. Maya aceptó con un encogimiento de hombros. La camarera volvió a la mesa y al inclinarse para recoger los platos, susurró casi sin mover los labios. «Lo siento», dijo. «Están siendo difíciles». Ronda le dedicó una mirada comprensiva y una leve sonrisa. «No te preocupes», respondió en voz baja. «Gracias». Mientras Ronda sacaba el teléfono para revisar un mensaje y se levantaba un momento para responder con más tranquilidad cerca del pasillo, Maya se quedó sola en la mesa. Fue un instante breve, casi insignificante en apariencia. Pero en ese lapso, la sensación de seguridad que había tratado de conservar se resquebrajó por completo. Sintió una presencia a su lado antes incluso de escuchar la voz. «Parece que te quedaste sola», dijo uno de los policías, acercándose demasiado. Maya levantó la vista despacio, obligándose a mantener la calma. El otro policía se aproximó también, bloqueando parcialmente el paso. «Mi madre vuelve enseguida», respondió con un tono controlado. El hombre sonrió, una sonrisa que no transmitía nada bueno. «Solo queremos charlar», dijo. «Nada malo». Maya supo, en ese preciso instante, que algo estaba a punto de cambiar. El ambiente del café, que hasta entonces había sido un refugio imperfecto, dejó de parecerle seguro. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia el pasillo, buscando a su madre, pero la visión estaba parcialmente bloqueada. Los policías intercambiaron una mirada rápida, una complicidad silenciosa que hizo que el corazón de Maya se acelerara. La tensión que había crecido lentamente desde su entrada, ahora se concentraba en ese punto. En ese instante suspendido, a punto de romperse. Sin saberlo, aquella breve separación marcaría el inicio de algo mucho más oscuro, un giro del que ya no habría vuelta atrás. La sensación de peligro no llegó de golpe, se deslizó despacio, casi con sutileza, como una sombra que avanza sin hacer ruido. Maya lo sintió en el estómago antes de poder pensarlo con claridad. Los dos policías estaban demasiado cerca, invadiendo un espacio que nunca les había pertenecido. El aire a su alrededor parecía más pesado, más denso, y el murmullo habitual del café quedó amortiguado, como si el mundo se hubiera reducido a esa mesa, a esas dos figuras que ahora la observaban sin disimulo. «No hace falta que te pongas nerviosa», dijo uno de ellos, inclinándose un poco hacia adelante. «Solo queremos aclarar algo». Mia sostuvo su mirada. Le costó hacerlo, pero se obligó. Había aprendido que bajar los ojos no siempre apaciguaba a quienes buscaban dominar. Su corazón latía con fuerza, pero su voz salió firme. «No tengo nada que aclarar», respondió. «No he hecho nada». El otro policía sonrió con lentitud, como si esa respuesta confirmara algo que ya esperaba. «Eso ya lo veremos», dijo. «Será mejor que vengas con nosotros un momento». Antes de que pudiera reaccionar, una mano se cerró alrededor de su brazo. No fue un gesto violento al principio, sino una presión firme, calculada, que no dejaba espacio para negarse. Maya se levantó de la silla casi por inercia, arrastrada por ese movimiento repentino. Algunas miradas se alzaron desde otras mesas, pero se desviaron enseguida como si nadie quisiera involucrarse. «Suélteme»,
dijo elevando la voz lo justo para que se notara su resistencia. Mi madre está aquí. Precisamente, respondió uno de ellos. No queremos armar un espectáculo. La condujeron hacia la salida lateral del café con una rapidez que la desorientó. La campanilla de la puerta principal no sonó. No hubo ruido que anunciara lo que estaba ocurriendo. Solo el cambio brusco de luz cuando cruzaron el umbral y el aire frío de la noche golpeó su rostro. El callejón detrás del café era estrecho y mal iluminado. Un par de farolas parpadeaban a lo lejos, sin alcanzar a disipar del todo las sombras. Los contenedores de basura se alineaban contra la pared, desprendiendo un olor agrio que se mezclaba con la humedad del asfalto. Allí, lejos de las ventanas y de las miradas curiosas, el silencio parecía más profundo, más amenazante. «Esto es un error», dijo Maya, tratando de zafarse. «No pueden hacer esto». La respuesta fue un empujón que la hizo perder el equilibrio. Cayó de rodillas sobre el suelo áspero, sintiendo el impacto subirle por las piernas. El dolor fue inmediato, punzante, pero no tan intenso como la humillación que la atravesó cuando comprendió lo que estaba pasando. «De rodillas», ordenó uno de ellos, como si ella no lo estuviera ya. El sonido metálico de las esposas resonó en el callejón. Antes de que pudiera llevar las manos al frente, alguien se las torció a la espalda. El frío del metal se cerró alrededor de sus muñecas con un chasquido seco. Maya soltó un gemido involuntario cuando la presión le mordió la piel. «No te muevas», dijo el policía, ajustando las esposas un poco más de lo necesario. El miedo comenzó a crecer de verdad entonces, expandiéndose como una marea oscura. No era solo temor a lo que pudieran hacerle físicamente, sino a la completa pérdida de control, a la certeza de que en ese lugar nadie vendría a ayudarla. Pensó en su madre, en el pasillo del café, en la distancia mínima que ahora parecía infinita. «Mi madre va a venir», repitió, con la voz quebrada. «Ella... Tu madre no está aquí», la interrumpió el otro, agachándose frente a ella. «Y ahora mismo eres tú la que tiene que aprender algo». Le levantó la barbilla con 2 dedos, obligándola a mirarlo. En sus ojos no había compasión, solo una satisfacción fría, casi aburrida. «Te crees muy valiente», continuó. «Muy correcta. Pero la vida no funciona así. Hay que saber cuándo callarse». Maya apretó los dientes. Sentía las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Sabía que cualquier muestra de debilidad solo alimentaría aquello. Aún así, su cuerpo temblaba, traicionándola. «No hice nada malo», susurró. «No voy a disculparme por decir la verdad». El golpe no llegó, pero la amenaza fue clara. Uno de los policías se incorporó y sacó la porra, dejándola visible, balanceándola con un gesto lento, deliberado. El otro soltó una risa baja. «Escucha», dijo. «Te pedimos algo muy simple. Pides perdón y esto termina aquí. Nadie se entera. Te vas a casa como si nada hubiera pasado». Maya cerró los ojos un segundo. El mundo parecía haberse encogido hasta ese punto, hasta esa decisión imposible. Podía sentir el suelo frío bajo sus rodillas, la rigidez del metal en las muñecas, la respiración agitada en su propio pecho. Todo en ella le gritaba que cediera, que dijera las palabras que querían escuchar. Pero junto al miedo surgió otra cosa, un recuerdo de la mesa del café, de la conversación con su madre, de las palabras sobre dignidad y convicción. Una certeza tenue, pero firme, que se negó a desaparecer. Abrió los ojos y negó con la cabeza. Apenas un movimiento, pero suficiente. «¿No?», dijo. «No voy a hacerlo». El silencio que siguió fue espeso, cargado. Uno de los policías dejó de sonreír. El otro apretó la mandíbula y dio un paso adelante, levantando la porra un poco más. «No deberías haber dicho eso», murmuró. El aire pareció congelarse. Maya sintió cómo el terror le subía por la garganta, pero también algo más, una rabia profunda, una indignación que le permitió mantenerse erguida a pesar de todo. No gritó, no suplicó, se quedó allí, de rodillas, esposada, pero sin bajar la cabeza. Y entonces, desde algún lugar cercano, rompió el silencio una voz que cortó la noche como un filo. «¡Mía!».
El sonido de ese nombre, pronunciado con desesperación y furia, hizo que todo se detuviera por un instante. Los policías se giraron bruscamente hacia el origen del grito. La porra quedó suspendida en el aire, a medio movimiento. Maya reconoció la voz antes incluso de verla. Su pecho se llenó de un alivio tan intenso que casi le dolió. Sabía, sin necesidad de comprobarlo, que su madre estaba allí, que el instante de oscuridad absoluta había terminado. La sombra de Ronda apareció en la entrada del callejón, avanzando con pasos rápidos, decididos. En su mirada había algo que no admitía discusión, algo que transformó por completo la escena en cuestión de segundos. El equilibrio de poder, que hasta entonces había estado tan claramente inclinado, comenzó a resquebrajarse. La noche que se había cerrado sobre Mia estaba a punto de cambiar de rumbo. La voz de Ronda no resonó como un grito desesperado, sino como una orden que no admitía demora. Al irrumpir en el callejón, su figura pareció llenar el espacio estrecho con una presencia que alteró de inmediato el equilibrio de la escena. La luz intermitente de la farola iluminó su rostro tenso, los músculos de su mandíbula marcados por una furia contenida que no necesitaba alzarse para imponerse. Sus ojos recorrieron el lugar en una fracción de segundo, captando cada detalle con una precisión casi instintiva. Vio a su hija de rodillas sobre el asfalto húmedo, las manos esposadas a la espalda, el cabello revuelto y el rostro pálido, tensado entre el miedo y una determinación que no se había quebrado. Vio las figuras de los dos policías, uno con la porra todavía levantada, el otro demasiado cerca, demasiado confiado. En ese instante, el mundo de Ronda se redujo a una sola verdad innegociable. Habían tocado a su hija. ¿Qué están haciendo?, preguntó avanzando un paso más. Suéltenla ahora mismo. El tono de su voz era bajo, firme, cargado de una autoridad distinta, una que no provenía de un uniforme ni de un arma, sino de algo mucho más profundo. Durante un segundo, ninguno de los dos hombres respondió. El más joven fue el primero en reaccionar, recomponiendo su postura con torpeza. «Señora, aléjese», dijo, levantando una mano como si aún pudiera controlar la situación. «Estamos llevando a cabo un procedimiento». «¿Un procedimiento?», repitió Ronda sin detenerse. «Mi hija es menor de edad, está esposada, está de rodillas. ¿Eso es un procedimiento o un abuso?». El otro policía, el de mayor estatura, bajó lentamente la porra, aunque no la guardó. Sus labios se curvaron en una mueca que pretendía ser segura. «Resistió a la autoridad», respondió. «Tenemos motivos suficientes». Maya alzó la vista hacia su madre. Sus ojos se encontraron, y por primera vez desde que la habían sacado del café, el temblor de su cuerpo comenzó a ceder. No dijo nada, pero no hizo falta. Ronda entendió todo con solo verla. «Eso es mentira», dijo Ronda. «Y lo saben». El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión que parecía estirar el aire mismo. El policía más alto dio un paso adelante, quizá creyendo que la intimidación aún funcionaría. «Está interfiriendo con una detención», advirtió. «No complique las cosas. Fue el error que selló el cambio definitivo». Ronda avanzó otro paso, colocándose claramente entre él y su hija. Su cuerpo se tensó, no en un gesto de ataque impulsivo, sino con la precisión de alguien que había pasado años aprendiendo a moverse bajo presión. «Ya las han complicado ustedes», respondió. «Retrocedan». El policía intentó agarrarla del brazo. El movimiento fue rápido, pero no lo suficiente. Ronda giró con fluidez, atrapando su muñeca y torciéndola con un gesto seco que lo obligó a soltar un gruñido de dolor. La porra cayó al suelo con un sonido hueco. Antes de que pudiera reaccionar, ella dio un paso lateral y lo empujó contra la pared del callejón, dejándolo desorientado. El segundo hombre reaccionó tarde. Dio un paso hacia adelante, levantando la mano, pero Ronda ya estaba sobre él. Con un movimiento breve y controlado, lo sujetó por el cuello del uniforme y lo lanzó contra el contenedor de basura, haciéndolo chocar con un golpe sordo. El hombre se dobló, jadeando, sorprendido más que herido. Maya observaba la escena con los ojos muy abiertos, sin comprender del todo la rapidez con la que la situación había cambiado. Donde antes había miedo y humillación, ahora había confusión y una sensación inesperada de justicia.
Ronda no perdió tiempo. Se agachó junto a su hija, sus manos firmes pero suaves al tocarle el hombro. «Estoy aquí», dijo en voz baja. «Todo va a estar bien». Antes de liberar las esposas, se volvió hacia los dos policías, que intentaban incorporarse. Su mirada no era de odio, sino de una frialdad absoluta. «De rodillas», ordenó. El hombre más joven dudó, pero el dolor y el desconcierto pesaron más que su orgullo. Cayó primero, apoyando las rodillas en el suelo con torpeza. El otro lo imitó unos segundos después, respirando con dificultad, los ojos clavados en Ronda con una mezcla de rabia y temor. Ella recogió las esposas que habían usado con Mia y, sin apresurarse, las colocó en las muñecas de ambos, asegurándolas con la misma firmeza con la que ellos habían actuado minutos antes. El gesto no fue violento, pero sí definitivo. «Ahora entienden», dijo. «Esto es lo que se siente cuando se abusa del poder». Regresó junto a su hija y con cuidado, liberó sus manos. Maya soltó un gemido suave cuando el metal se abrió, y Ronda frotó con delicadeza las marcas rojizas de sus muñecas. «No te rindiste», susurró. «Estoy orgullosa de ti». Maya dejó escapar por fin el llanto que había contenido, apoyando la frente contra el hombro de su madre. Ronda la rodeó con los brazos, protegiéndola, mientras el callejón permanecía en silencio, roto solo por la respiración agitada de los hombres arrodillados. La noche ya no les pertenecía. El miedo había cambiado de lado, y aunque el peligro inmediato había pasado, ambas sabían que lo ocurrido no terminaría allí. Las consecuencias estaban en camino, tan inevitables como el sonido lejano de una sirena que empezaba a acercarse. El callejón quedó suspendido en un silencio extraño, como si el propio aire necesitara unos segundos para acomodarse a la nueva realidad. Los dos policías permanecían de rodillas sobre el asfalto, las manos esposadas a la espalda, respirando con dificultad. La humillación les pesaba más que el dolor físico. Habían pasado de dominar la escena a quedar atrapados en ella, expuestos, reducidos a la misma vulnerabilidad que habían intentado imponer minutos antes. Ronda se mantuvo en pie entre ellos y su hija, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, lista para reaccionar ante cualquier movimiento inesperado. No alzó la voz ni hizo gestos innecesarios. Su control era absoluto, y esa calma era, para los hombres arrodillados, mucho más inquietante que cualquier estallido de ira. Sabían que habían perdido el control y que ya no podían recuperarlo. Mia se apoyaba contra su madre, todavía temblando. El miedo no había desaparecido del todo, pero había cambiado de forma. Ya no era ese terror paralizante que la había inmovilizado en el suelo, sino una sacudida interna que poco a poco empezaba a transformarse en incredulidad. Miraba a los policías con cautela, como si necesitara convencerse de que realmente estaban allí, inmóviles, incapaces de hacerle daño. Ronda bajó la mirada hacia ellos. No había satisfacción en su expresión, solo una determinación dura, inquebrantable. «Mírenla», dijo señalando apenas con la cabeza a Maya. «La arrastraron hasta aquí, la esposaron, la obligaron a arrodillarse, y aún así no pudieron quebrarla». El policía más alto apretó la mandíbula. Sus ojos se clavaron en el suelo, evitando mirarla. El otro tragó saliva, visiblemente afectado. Por primera vez desde que habían entrado al café, no tenían palabras preparadas, ninguna excusa que sonara convincente. «No fue así», murmuró uno de ellos con voz ronca. Ella se resistió. Ronda dio un paso hacia adelante. No fue una amenaza abierta, pero bastó para silenciarlo. «Resistirse no es un crimen», respondió. «Abusar de una menor sí lo es». El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Maya sintió cómo la mano de su madre se apoyaba con firmeza en su espalda, un gesto que la mantenía anclada al presente. Inspiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos, y al hacerlo se dio cuenta de algo que la sorprendió. Ya no sentía vergüenza. La posición en la que había estado, de rodillas, esposada, ya no la definía. Lo que la definía era que no había cedido. Ronda se agachó frente a ella y la miró directamente a los ojos. «¿Estás herida?», preguntó con suavidad. Maya negó con la cabeza, aunque el dolor en las muñecas y las rodillas seguía ahí, palpitante. «Me duele, pero estoy bien»,
respondió. Tenía miedo. Eso es normal, dijo Ronda. El valor no es no tener miedo. Es no dejar que te obliguen a renunciar a lo que sabes que es correcto. Mia asintió lentamente. Aquellas palabras se asentaron en su interior con un peso distinto, más real, más profundo. No eran una lección abstracta, sino algo vivido, ganado en carne propia. Un ruido distante comenzó a filtrarse en el silencio del callejón. Al principio fue apenas perceptible, un murmullo lejano que se confundía con el ruido de la ciudad. Luego se volvió más claro, más definido. Sirenas. Los dos policías levantaron la cabeza casi al mismo tiempo. En sus miradas apareció algo nuevo, una mezcla de ansiedad y resignación. Sabían lo que venía. Ya no podían controlar el relato ni esconderse tras su uniforme. Ronda se incorporó despacio. No soltó a su hija, manteniéndola siempre a su lado. «Quédense donde están», dijo a los hombres. «No empeoren las cosas». No era una amenaza vacía. Ellos lo sabían. Las luces intermitentes comenzaron a reflejarse en las paredes del callejón, tiñendo de rojo y azul las sombras. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte hasta que finalmente un coche policial se detuvo cerca de la entrada. Pasos apresurados, voces, radios crepitando. La escena dejó de pertenecer solo a ellos. Un oficial de mayor rango fue el primero en acercarse. Su mirada recorrió la situación con rapidez, deteniéndose en los dos hombres esposados y luego en Ronda y Mia. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó, con un tono que mezclaba sorpresa y cautela. Ronda habló con claridad, sin dramatizar ni minimizar nada. Explicó lo sucedido desde el inicio, desde el café hasta el callejón. Maya escuchaba, apoyada en su costado, sintiendo cómo cada palabra devolvía orden a lo que había sido un caos. Cuando llegó su turno de hablar, lo hizo con voz baja pero firme. Contó cómo la habían sacado del café, cómo la habían esposado, cómo le habían exigido disculpas por algo que no había hecho. El oficial asintió lentamente. Su expresión se endureció a medida que escuchaba. No interrumpió, no buscó excusas. Miró a los policías arrodillados con una severidad que no dejaba lugar a interpretaciones. «Levántense», ordenó finalmente. Los hombres obedecieron con torpeza, ayudados por otro agente que les quitó las esposas solo para volver a colocárselas de forma reglamentaria. El gesto fue claro. Ya no estaban del lado de la autoridad incuestionable. Mientras los llevaban hacia el coche, uno de ellos se giró brevemente hacia Maya. No había desafío en su mirada, solo una sombra de algo parecido al arrepentimiento. Ella sostuvo su mirada un instante y luego la apartó. No necesitaba nada más de él. Ronda sintió como el peso de la tensión empezaba a disiparse por fin. No de golpe, no del todo, pero lo suficiente para respirar con más libertad. Rodeó los hombros de su hija y la atrajo hacia sí. «Vámonos a casa», dijo. «Ya terminó». Mia apoyó la cabeza contra su brazo mientras caminaban hacia el coche. Las luces del café brillaban a lo lejos, iguales que siempre, como si nada hubiera pasado. Pero ella sabía que algo había cambiado para siempre. No era el mundo el que se había vuelto más seguro de repente. Era ella la que había aprendido que incluso en la oscuridad más cerrada, había algo que nadie podía arrebatarle: su dignidad. Mientras se alejaban, el eco de las sirenas se apagó poco a poco detrás de ellas. La noche continuó, distinta ahora, marcada por una verdad que ya no podía ignorarse. La justicia no siempre llegaba sola. A veces había que sostenerla con las manos, con el cuerpo, con el corazón, hasta que finalmente encontrara su lugar. El coche avanzó por las calles tranquilas del pueblo como si nada hubiera sucedido, como si la noche no hubiera abierto un agujero oscuro en la rutina de dos personas que solo habían salido a cenar. Las farolas seguían encendidas, proyectando su luz sobre las aceras vacías, y en algunas ventanas se adivinaban siluetas moviéndose en el interior de casas donde la vida continuaba con normalidad. Pero dentro del vehículo, el silencio tenía otro peso. No era un silencio cómodo, sino uno lleno de ecos. Palabras que habían sido amenazas, sonidos metálicos de esposas cerrándose, el golpe seco de rodillas contra el asfalto, el miedo comprimido en el pecho. Maya apoyaba la frente contra el vidrio de la ventanilla, mirando hacia afuera sin realmente ver nada.
Sus muñecas le dolían con un ardor constante, y las rodillas, golpeadas contra el suelo, pulsaban con cada movimiento del coche. Aún así, lo que más le pesaba no era el dolor físico, sino el recuerdo de la vulnerabilidad absoluta, la certeza de que durante unos minutos había estado en manos de hombres que usaban la autoridad como un instrumento de dominio. Ronda conducía con ambas manos firmes en el volante. La tensión que había contenido en el callejón seguía en su cuerpo, pero había cambiado de forma. Ya no era la furia inmediata del instante en que vio a su hija arrodillada, sino una determinación fría, dura, que no se desvanecería cuando llegaran a casa. Mientras avanzaban, su mente repasaba cada detalle con una claridad implacable. El modo en que habían mirado a Maya en el café, la forma en que habían esperado el momento exacto para separarla, el sonido de la porra levantándose. Se obligó a respirar de manera controlada, no para calmarse, sino para mantenerse lúcida. Su hija la necesitaba entera. Cuando finalmente llegaron a su calle, la casa apareció como un refugio silencioso. Ronda aparcó en la entrada y se quedó un instante inmóvil, con el motor aún encendido. No quería apresurar el final de la noche, como si solo hubiera sido un mal momento. Había cosas que debían nombrarse, entenderse, digerirse para que no se quedaran dentro, como una herida oculta. Maya giró lentamente la cabeza y la miró. Sus ojos estaban cansados, enrojecidos, pero no vacíos. En ellos había algo distinto, una mezcla de fragilidad y firmeza. «Mamá», dijo al fin con voz baja, «tuve mucho miedo». Ronda apretó los labios. La frase fue como una aguja directa al corazón, porque escuchó en ella la verdad desnuda que su hija había contenido durante todo el trayecto. «Lo sé», respondió, y su voz se quebró un poco pese a su esfuerzo. «Lo sé, amor. Y siento no haber estado a tu lado en ese instante». «No fue tu culpa», susurró Maya. Ronda negó despacio. Abrió la puerta del coche, rodeó el vehículo y fue hasta el lado de su hija. No le dijo que saliera, simplemente la miró y extendió la mano. Maya la tomó de inmediato, como si ese contacto fuera la única prueba real de que ya no estaba sola. Entraron en la casa y encendieron la luz tenue de la sala. El ambiente familiar, los objetos cotidianos, el olor suave a hogar, parecían casi irreales comparados con el callejón oscuro detrás del café. Ronda guió a su hija hasta el sofá, se arrodilló frente a ella y tomó con cuidado sus manos para examinarlas. Las marcas rojizas alrededor de las muñecas eran evidentes, y el contraste con la delicadeza de su piel le provocó una oleada de rabia silenciosa. «Te hicieron daño», murmuró. «No es grave», dijo Maya intentando sonar fuerte. «Solo duele». Ronda fue a buscar un botiquín y volvió con movimientos precisos. Aplicó una pomada en las marcas, envolvió con suavidad una venda ligera alrededor de las muñecas y luego se sentó a su lado. El gesto de cuidar aquello pequeño, tangible, era una forma de cuidar también lo que no se veía. Mia respiró más despacio, como si cada segundo que pasaba dentro de la casa hiciera que el mundo recuperara una forma normal. Durante unos momentos no hablaron. El silencio ahora era distinto. No era miedo. Era espacio para que la mente se pusiera al día con el cuerpo. Maya miró sus manos vendadas y se quedó pensativa. «¿Tú alguna vez tienes miedo?», preguntó de pronto. Ronda la miró con calma. No le sorprendía la pregunta. Había en ella una necesidad infantil y adulta a la vez, la de entender si la fuerza que veía en su madre era invulnerable o humana. «Sí», admitió Ronda. «Tengo miedo cada vez que alguien que amo está en peligro. Tengo miedo cuando siento que el tiempo no alcanza, cuando pienso que quizá no llegaré a tiempo. Ese miedo no se va. Pero también es lo que me hace moverme, lo que me hace actuar». Maya bajó la mirada. «En el callejón me pedían que me disculpara», dijo con la voz apretada. «Querían que dijera que estaba equivocada. Y por un momento pensé que quizá debería hacerlo solo para que me dejaran ir». Ronda la escuchó sin interrumpirla. Sabía que ese era el punto más delicado, no lo que le habían hecho con las manos, sino lo que habían intentado hacerle con el espíritu. «Pero no lo hice», continuó Maya, y en esa frase asomó un hilo de orgullo. «No pude». Ronda tomó su rostro con ambas manos.
con una ternura firme. Eso fue lo más valiente que hiciste, dijo. No porque el valor sea no sentir miedo, sino porque aún con miedo no les entregaste tu dignidad. Ellos querían eso. Querían verte bajar la cabeza. Querían que creyeras que tu voz no vale nada, y tú no se los diste. Maya tragó saliva y por primera vez desde que había empezado la noche, sus ojos se llenaron de lágrimas distintas, no solo de terror, sino de alivio. Pensé que nadie iba a venir, confesó. Yo siempre voy a venir, respondió Rhonda, sin adornos, con una certeza que no necesitaba promesas grandilocuentes. Siempre. El tiempo pasó lentamente. Afuera, el pueblo seguía dormido, ajeno, pero en algún lugar cercano. En la estación, las cosas se movían. Rhonda sabía que habría declaraciones, informes, cámaras que revisar. Había oído al oficial de rango superior mencionar las grabaciones del café, los testimonios de los clientes, la llamada de la camarera. No era un asunto que pudiera esconderse bajo la alfombra como tantos otros, y ese pensamiento le dio una calma amarga. Esta vez había ojos, esta vez había evidencia, esta vez no dependería solo de la palabra de su hija contra el uniforme de dos hombres. Aún así, lo más importante en ese momento no era el procedimiento, sino que Maya pudiera respirar sin sobresaltarse. Rhonda se levantó para preparar té, y el sonido del agua hirviendo, de la taza apoyándose en la mesa, trajo una normalidad casi terapéutica. Maya tomó el vaso caliente entre las manos y dejó que el calor la reconfortara. ¿Crees que alguien más les tuvo miedo antes?, preguntó casi en un susurro. Rhonda se quedó mirando el té unos segundos antes de responder. Estoy segura de que sí, dijo. Y eso es lo que más duele. No lo que intentaron hacerte a ti, sino que pensaran que podían hacerlo porque nadie hablaría. Por eso lo que pasó hoy importa. Porque tú hablaste, porque no te inclinaste, porque hubo testigos, y porque ahora no podrán seguir como si nada. Maya asintió despacio. En su rostro aún había cansancio, pero también algo que empezaba a asentarse, una certeza tranquila. Entonces, no perdí, dijo, más para sí misma que para su madre. Rhonda sonrió, una sonrisa pequeña, sin alegría exagerada, pero real. No, respondió. No perdiste. Te intentaron quebrar y no pudieron. Eso es lo único que cuenta. Más tarde, cuando Maya ya se había cambiado y se había recostado en su cama, Rhonda se quedó en el umbral de la puerta unos instantes. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue del pasillo. Maya cerraba los ojos, pero antes de dormirse giró la cabeza hacia su madre. «Mamá», murmuró, «gracias por venir». Rhonda sintió que el pecho se le apretaba, pero mantuvo el rostro sereno. Se acercó y le acarició el cabello con cuidado. «Siempre», dijo. «Duerme». Cuando la puerta se cerró, Rhonda se quedó un rato en silencio en el pasillo. No estaba tranquila del todo, y sabía que no lo estaría hasta ver consecuencias reales. Pero también sabía algo que la sostenía. Su hija estaba viva, estaba en casa, estaba a salvo, y había salido de esa oscuridad sin entregar lo que la hacía fuerte. En la sala, la taza de té aún desprendía un hilo de vapor. Afuera el pueblo seguía envuelto en la noche, pero en algún punto del horizonte, imperceptible todavía, el amanecer ya existía. La verdad también. Y una vez que había salido a la luz, ya no podía volver a esconderse. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira los siguientes y otros relatos del canal, y comparte este video con quienes también necesitan escuchar estas historias.